Para todos los peruanos que dicen que defiendo a Chile en la guerra del Pacífico y que los chilenos son, yo soy un chilenista, o más que los mismos chilenos, quiero explicarles por qué yo digo lo que encuentro en la historia. Porque no voy a jugar el juego de los políticos peruanos, no lo voy a hacer. No voy a justificar la derrota echándole la culpa a un país que nunca ingresó en la guerra, que fue Inglaterra a favor de Chile. Nunca lo voy a hacer. Echarle la culpa a Inglaterra, a los chilenos que se prepararon desde antes, que nos envidiaban, todo lo que tú quieras es ridículo. Cuando los grandes responsables de la derrota peruana en la guerra del Pacífico fueron los políticos peruanos. A quienes deberíamos de reclamarle es a ellos. A quienes deberíamos de linchar es a ellos. A los que deberíamos de tachar para siempre es a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Vamos, tuvimos guano en la década de 1840 y 30 años después éramos un país quebrado económicamente por culpa del mismo guano, que se entregó el monopolio a los ingleses con la Casa Gibbs, luego a un grupo de peruanos llamados los consignatarios, luego a los franceses con el contrato Dreyfus, luego Mariano Ignacio Prado se los quita a los franceses, se los da nuevamente a los ingleses en el contrato Rafael, entre otros. Entonces, a los que deberíamos reclamarles a los políticos peruanos, que teniendo grandes recursos para comprar armamento, para reforzar nuestra armada, porque Chile y Perú siempre van a competir por los puertos. Eso fue el motivo principal de la guerra de la Confederación, porque Santa Cruz bajó los impuestos, uno de los motivos, hubo más, pero uno de los principales fue por la competencia portuaria entre Perú y Chile. Chile le reclamó al Perú, ¿por qué baja tantos impuestos? Los iba a dañar económicamente a ellos. Y en estos momentos hay un conflicto, ¿ah? Hay un conflicto económico nuevamente con Chile por el puerto Chancay y por el puerto que se va a construir por los Estados Unidos en Arequipa. Uno chino, otro norteamericano. Entonces, esa rivalidad portuaria es eterna con Chile. Entonces, los políticos peruanos son tan bobos que se durmieron en sus laureles, que empezaron a pelearse entre ellos, anarquía, militarismo, golpe de Estado, muerte, guerra civil, gastaron la plata del guano en armamentos para pelearse entre nosotros mismos, y cuando llegó la guerra del Pacífico no había plata. Y durante la guerra del Pacífico, Mariano Ignacio Prado, el presidente del Perú, se fue del Perú el 18 de diciembre de 1879. Poco tiempo después de que había muerto en Angamos el gran héroe peruano, piurano, Miguel Grau Seminario. Nuestro presidente se fue. A él reclámale. Es cobarde, pusilánime, menguado. A mí me paltea. O sea, hablando en lenguaje peruano, paltea. Que ay, los chilenos, los... Carajo, acá el problema lo tuvieron los políticos peruanos. El tipo se va a comprar armas sabiendo que Nicolás de Pirola en cualquier momento le iba a dar golpe. Su gran enemigo había intentado dar 2 golpes de Estado antes, por lo menos. En uno de ellos secuestró el Huáscar y se enfrentó a 2 buques de la Armada inglesa. Se va Mariano Ignacio Prado y en su lugar, 18 de diciembre de 1879, la guerra había pasado el 5 de abril pasado, pone a Lapuerta, Luis Lapuerta. Lapuerta era un hombre de edad avanzada que estaba en silla de ruedas, que había sido era su vicepresidente y había sido anteriormente el vicepresidente también en su otro gobierno, y le da el poder de dirigir una guerra donde estábamos perdidos en el mar. Evidentemente Lapuerta no pudo gobernar 5 días nada más. Y adivina quién da golpe de Estado. Nicolás de Piérola. El conspirador más grande de la historia del Perú posiblemente. Da golpe de Estado, saca a Lapuerta 3 presidentes, ya vamos. En menos de un año, 3 presidentes. Y dirige la guerra sin ser militar, sin tener nociones de militar. Y se declara el hombre más poderoso del Perú. Y comete errores garrafales en la defensa de Lima. Pero, insisto, garrafales en la defensa de Lima. Abandonó a Bolognesi en Arica. Le mandó pertrechos que no servían para nada. Un tipo que no le dio poder a Lisandro Montero por la enemistad que tenía con Lisandro Montero y que estaba en el sur. Un conflicto interno entre militares y políticos grotesco. Mientras el Perú se desangraba y los chilenos avanzaban con orden. Con orden. Tú puedes odiar a tu contrincante político del mismo país, pero cuando estás en guerra te tienes que aliar para vencer al enemigo. Luego ya te peleas entre nosotros, nos peleamos nuevamente, pero hasta vencer al enemigo foráneo no puedo hacer esto.
¿Y qué hicieron? No les importó. Mala defensa de Lima, pésima defensa, pusieron los cañones en Ancón, pensando que los chilenos iban a venir por el norte, y vinieron por el sur. Tuvieron que pasar los cañones a último minuto al sur. ¡Qué horrible, pues! Mal en todos los aspectos. 2 líneas de defensa para defender Lima, uno en San Juan, otro en Miraflores, a más de 10 kilómetros una de la otra. Pésimo, pues. Se rompe la primera línea de defensa, la otra está muy lejos para poder socorrerla. De los 7 o más reductos que tuvimos, solamente participaron 3 en la batalla de Miraflores. Y Nicolás de Piérola se escapó en medio de la batalla. ¡Cobarde! Cobarde con mayúscula, abandonó Lima, dejó documentos aduaneros en el puerto, un tipo de lo más repugnante, cobarde hasta el tuétano, se escapa, nos quedamos sin presidente, el enemigo llega con qué negocio, permitió que tomaran la ciudad de los Reyes, la ciudad más importante, eso es algo que a mí, de verdad, me avergüenza el nivel de políticos que hemos tenido. ¿Por qué? ¿Cómo les voy a reclamar a Chile por esto? Me gustaría contar que fuimos los que llegamos a Santiago, pero no. Por otro lado, sin presidente, ¿qué hacemos? ¿Con quién negociamos? Pues bien, hubo un grupo de notarios, la capital se trasladó a la Magdalena, al distrito de Magdalena, y ahí hubo un grupo de notables, que eran abogados, jurisconsultos, jueces, entre otros, que eligieron a un hombre también de avanzada edad, que estaba muy enamoradizo con una hija de un oficial chileno, un dato interesante, que se llamaba Francisco García Calderón, era abogado. Y lo eligen como el 4º presidente del Perú. Francisco García Calderón solicita la ayuda de Norteamérica. Ahí pues los peruanos que dicen, ay, a Chile lo apoyaron los ingleses. A Perú, puntual, totalmente lo apoyó Estados Unidos. El secretario norteamericano James Blaine lo hizo de forma explícita el apoyo al Perú. Explícita. Y sin embargo, yo no he visto chilenos que reclamen, ay, a Perú lo apoyó Estados Unidos. Nos apoyaron. El secretario de Estado norteamericano, amigo de Cristans y muy amigo embajador norteamericano en Perú, el presidente ahora Francisco García Calderón, no quiso ceder territorio a Francisco García Calderón, pidió el protectorado de Estados Unidos. Casi se enfrentan un par de navíos chilenos con navíos norteamericanos, una parte de la historia que se conoce muy poco, y Francisco García Calderón, por su rechazo a firmar la paz con Chile, un hombre hidalgo, es capturado por Chile y llevado a Chile a vivir lamentablemente a la fuerza. Nos quedamos sin presidente. ¿Quién asumió? Lisandro Montero. Muy poco tiempo Lisandro Montero, poquísimo tiempo. Renunció porque no quería tamaña responsabilidad. ¿Quién asume después? En la hacienda de Montán da un grito de rebelión el señor Miguel Iglesias, que muchos peruanos detestan, odian, pero él se proclama presidente de Perú y negocia con Chile la paz. Cáceres no estaba de acuerdo y estaba en conflicto con Miguel Iglesias. Miguel Iglesias dijo, ok, quiero que se larguen, váyanse del Perú, le decían los chilenos, pero Cáceres quería seguir la guerra. Entonces, Cáceres y Miguel Iglesias, adivinen qué hacen, a una guerra civil, en medio de la guerra con Chile. A Patricio Lynch, que estaba gobernando Lima, lo entrevistaron y él contó a un diario norteamericano que le estaba entregando armas a Miguel Iglesias para pelear contra Cáceres. O sea, los chilenos se dieron el fajo de financiar una guerra civil peruana. Esto me avergüenza. Entonces, los ridículos, los pobres intelectuales que dicen, ay, no, Inglaterra, por eso Chile lo ganó. No lo ganó, no hubo intervención inglesa, no lo ganó por eso. Chile lo ganó porque los políticos peruanos son una porquería. Son cobardes, no se pueden poner de acuerdo. El que está en el poder tiene que estar con cuidado porque en cualquier momento le dan golpe de Estado. Esto es histórico en el Perú. Esto pasa siempre en el Perú. ¿Sabes cuántos presidentes tuvimos? 6. ¿Sabes cuántos presidentes tuvo Chile? 2. El primero Aníbal Pinto y el segundo, Democracia, en el 81 fue elegido Santa María. Ese es el motivo. Dejen de estar buscándole 3 pies al gato. Perdimos por culpa de los políticos miserables del Perú. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, muchos de ellos han trabajado en el aparato estatal durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Esta es la verdadera razón de por qué Perú perdió la guerra por culpa de los políticos miserables que tenemos.